Vamos a hablar en el video sobre esta estructura, digamos, anatómica denominada la neurona, ¿no? Y de entrada me gustaría empezar un poco con el nombre de dónde viene la palabra neurona. Básicamente viene del griego neuron, que significa cuerda, ¿no? Cuerda o nervio. Y bueno, precisamente el sistema nervioso se llama precisamente sistema nervioso por esta alusión, digamos, a las cuerdas, ¿no? Porque las neuronas, al hacer, digamos, conexiones, justamente parecieran un conjunto de cuerdas entrelazadas formando nudos, ¿no? Esta estructura anatómica es el componente más importante del sistema nervioso. De hecho, podríamos decir que digamos, es su unidad anatómica, ¿no? Podemos también decir que existen 100.000 millones de neuronas en lo que es el encéfalo, ¿no? Lo cual evidentemente nos dice que existe una gran cantidad de neuronas funcionando en nuestro cerebro, ¿no? Y bueno, básicamente esta estructura anatómica tiene como función elemental el recibir, procesar y transformar información a través de señales químicas y eléctricas, ¿no? Esto es gracias a la excitabilidad, digamos, eléctrica que existe en la membrana neuronal, ¿no? Toda esta membrana neuronal tiene una excitabilidad electroquímica y eso posibilita que la neurona transmita, reciba, procese y transmite señales eléctricas, ¿no? Entonces, justamente esta pequeña estructura está, digamos, especializada en eso, en recibir estímulos y conducir estos impulsos nerviosos mediante un conjunto de conexiones que se llaman sinapsis, ¿no? Si bien existen distintos tipos de neuronas en lo que es nuestro sistema nervioso, básicamente podemos hacer una pequeña distinción entre las neuronas sensoriales, que son las encargadas de estar conectadas con algún aparato de los sentidos para mandar información a nuestro cerebro. Podemos hablar de las neuronas motoras, que son aquellas que controlan nuestros músculos, y de las interneuronas, ¿no? Así como otras distintas clasificaciones que existen. Pero lo que sí podemos decir, independientemente de la clasificación y el tipo de la neurona de la que estemos hablando, que todas ellas tienen más o menos la misma estructura morfológica, es decir, la misma forma, en el sentido de que tienen los mismos elementos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estos elementos que se encuentran o que constituyen a la neurona, ¿no? Y a lo mejor valdría la pena empezar con lo que sería, digamos, el cuerpo celular o el cuerpo neuronal, que es todo esto que vemos aquí, ¿no? Este cuerpo neuronal que está rodeado por una membrana, ¿sí? Que, como decíamos hace un momento, es una membrana, digamos, sensible a las señales eléctricas, ¿sí? Por lo que se puede en algún momento despolarizar, ¿no? Ya revisaremos qué es eso, ¿no? Tiene una polaridad y se puede despolarizar, ¿no? Justamente al interior, digamos, del cuerpo neuronal, en esta parte que vemos en azul, tenemos el pericarión, ¿no? En el pericarión, digamos que se encuentran organelos que permiten a la neurona llevar a cabo distintas actividades. Probablemente el más importante de ellos sea la llamada sustancia Nisi, ¿no? Sustancia de Nisi, ¿sí? Casi siempre en el centro del pericarión, en el centro, perdón, del cuerpo celular, lo que vamos a encontrar es el núcleo de la neurona, ¿no? En el núcleo de la neurona, como en el núcleo de cualquier célula, se encuentran los ácidos nucleicos, ¿sí? La cadena de ADN que le permite a la neurona llevar a cabo las actividades que realiza regularmente, ¿no? Y bueno, si nos vamos a estas ramificaciones que tenemos acá, ¿sí? Se denominan las dendritas, ¿sí? Todas estas son dendritas, ¿no? Y las dendritas básicamente tienen como función recibir las descargas eléctricas que vienen de su alrededor, básicamente de otras neuronas, y cuando reciben suficientes mensajes por parte de otras neuronas, entonces lo que va a hacer la neurona es producir un potencial de acción, ¿sí? O un impulso eléctrico. Este potencial de acción o impulso eléctrico viaja por esta ramificación grande que se llama el axón, ¿sí?
que es la que finalmente conduce el impulso eléctrico, ¿no? Lo conduce a lo largo de todo el axón hasta los botones sinápticos, ¿no? Estos botones sinápticos lo que hacen es favorecer o posibilitar que esta neurona mande mensajes a otras neuronas a través de un proceso que se llama la sinapsis. Ahora bien, el axón está rodeado de estas capas protectoras que se llaman vainas de mielina, ¿sí? Lo que hacen las vainas de mielina es favorecer o facilitar que la conducción nerviosa sea mucho más ágil y mucho más adecuada, ¿no? Gracias a las vainas de mielina, el impulso nervioso se produce de una manera rápida y ágil, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre cada vaina de mielina tenemos estos huecos que se llaman nodos de Ranvier, ¿sí? Los nodos de Ranvier básicamente lo que posibilitan es que se genere una conducción saltatoria, ¿no? En vez de que el impulso nervioso viaje de esta forma, lo que hace el impulso nervioso es saltar de nodo de Ranvier en nodo de Ranvier para que entonces el impulso sea más rápido, ¿no? Es interesante como destacar que nosotros no nacemos con todos nuestros axones de todas nuestras neuronas mielinizados, sino que la mielinización es un proceso que ocurre y que a lo largo de nuestra vida y que termina aproximadamente a los 25 años, ¿no? Tal manera que nosotros podemos también evaluar la madurez de un sistema nervioso identificando qué tanto de él está mielinizado. Los niños, por ejemplo, no pueden caminar, no tanto porque no tengan la experiencia, sino porque las neuronas que posibilitan que nosotros movamos los músculos para caminar, aún no están mielinizadas en el momento del nacimiento, se empiezan a mielinizar y aproximadamente ya para el año 2, 3 meses el niño ya puede caminar porque ya hay una mielinización completa, ¿no? Acá tenemos, digamos, una imagen un poco menos, no es tanto una ilustración como la anterior, de lo que sería una neurona conectada con otro conjunto de neuronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta neurona con su axón, ¿sí? Que está generando una conexión sináptica con otra neurona, ¿no? Y si se fijan, esta neurona con su axón está generando otra conexión sináptica con esta misma neurona, ¿no? Entonces, esta neurona, digamos que podríamos pensar que tiene estas conexiones sinápticas, ¿no? Y justamente a través de esta conexión sináptica es como las neuronas se comunican entre sí. Esta neurona está comunicándole algo a esta de acá. Y esta neurona también está comunicándole algo a esta de acá, ¿no? ¿Qué hay en una conexión sináptica? Bueno, tenemos varios elementos dentro de una conexión sináptica, recordando que justamente la conexión sináptica es un proceso químico que permite a las neuronas comunicarse entre sí. Básicamente permite que una neurona se comunique con otra, ¿sí? Podemos de alguna manera decir que la sinapsis es un área formada por el axón terminal o por el botón terminal de una neurona. Este es un botón terminal de una neurona que recordemos viene del axón, ¿eh? Recordemos que el axón viene por acá y tiene sus botones sinápticos. Pues aquí tenemos un botón sináptico, ¿sí? Y del otro lado tenemos una dendrita. Una dendrita en la parte, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede durante el proceso, digamos, de conexión sináptica? Básicamente lo que sucede es que en el botón sináptico, acá, tenemos neurotransmisores, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el botón sináptico, cuando recibe la orden, libera ese neurotransmisor hacia el espacio sináptico, aquí, ¿sí? Y al liberar ese neurotransmisor, este es captado por la dendrita de la otra neurona, ¿sí? Por acá estaría la neurona, es captado por la dendrita de esta neurona, y eso hace que esta neurona se despolarice, es decir, cambie su polaridad para producir un impulso nervioso.
Ahora, como ya mencionamos, cuando se da la sinapsis, digamos que esta neurona tiene una conexión sináptica con muchas otras. Entonces, cuando hay muchas neuronas alrededor que liberan su neurotransmisor, entonces con esta neurona sucede un fenómeno que se llama el fenómeno de despolarización. ¿Sí? ¿Qué es la despolarización? Para ello tenemos que comentar un poco sobre la polaridad de una neurona. ¿Sí? Regularmente, una neurona, cuando está inactiva, se encuentra en algo que se llama potencial de reposo. ¿Sí? Tiene una carga eléctrica al interior de ella de menos 70 milivolts. ¿Okay? Esto se debe básicamente a que hay un exceso de iones negativos al interior de la neurona. Entonces, como hay muchos iones negativos, la neurona tiene una carga de menos 70 milivolts. ¿Okay? Cuando recibe los mensajes de las otras neuronas, comienza a despolarizarse, es decir, comienza a incrementar su carga eléctrica. ¿Okay? Empieza a ser un poquito más electropositivo, ¿no? Digamos que de menos 70 sube un poco a menos 69, menos 68, menos 67, ¿no? A esto se le llama potencial graduado. ¿Sí? Justamente cuando llega a menos 60, se dice que llegó al umbral, ¿sí? Lo que genera una reacción en cadena. ¿Sí? Una reacción en cadena. Esta reacción consiste en un intercambio iónico, en el que los iones positivos, los iones de sodio, ingresan de forma masiva al interior de la neurona, por lo que esta alcanza un voltaje de más 30 volts. O sea, de menos 70 que estaba, llega a menos 60, de ahí se produce una reacción en cadena y llega a más 30 volts. ¿Sí? Cuando llega a más 30 volts, la neurona se dice que está ejerciendo su potencial de acción. ¿Sí? Y en ese momento, justo cuando llega a más 30 volts, se activan unas bombas que drenan o sacan el sodio, que eran los iones positivos, al exterior del cuerpo celular. ¿Sí? Por lo que ésta se repolariza y vuelve a tomar su carga negativa, su carga de menos 70. ¿Sí? Esta reacción en cadena de la que hablaba, bueno, decíamos que cuando esta neurona recibe mensajes de las neuronas que están a su alrededor, entonces va a producir un potencial de acción o impulso nervioso. ¿Okay? Este potencial de acción o impulso nervioso tiene 5 momentos que voy a describir, 5 pasos, ¿no? El primer momento es cuando la neurona está completamente inactiva. ¿Sí? Cuando la neurona está inactiva, tiene una carga eléctrica de menos 70 milivolts. Esto se debe a que al interior de la neurona hay un exceso de iones negativos. ¿Sí? Son iones de potasio, son iones negativos, ¿sí? Que están dentro de la neurona. Y eso la mantiene en una carga de menos 70 milivolts. ¿Okay? Ahora, cuando se reciben mensajes de otras neuronas, lo que comienza a suceder es que la neurona se despolariza. ¿Sí? Eso no quiere decir otra cosa, sino que empieza a cambiar su carga eléctrica. ¿Sí? En vez de ser menos 70, empieza a ser a menos 69, menos 68, menos 67. Eso justamente se llama despolarización, que es el segundo momento del impulso nervioso, ¿no? Ya no está completamente inactiva, sino que empieza a activarse. ¿Okay? Ahora, cuando llega a menos 60 milivolts, como es que está a menos 70, cuando llega a menos 60, lo que sucede es que ocurre una reacción en cadena. ¿Sí? Se dice que se llegó al umbral y eso genera una reacción en cadena. ¿Sí? Esa reacción en cadena lo que provoca es que ingresen masivamente, ¿sí? Que sería el cuarto momento, ingresan masivamente iones de sodio, iones positivos a la neurona, ¿sí? Y esta alcanza un nivel de más 30 volts. ¿Sí? Y justo cuando llega al nivel de más 30 volts, entonces el quinto y último momento es que se activan las bombas de potasio, ¿sí?
Y esas bombas, las bombas de sodio, quiero decir, y esas bombas lo que hacen es sacar el sodio del interior de la neurona y entonces se repolariza la neurona. Es decir, regresa otra vez a su carga de menos 70 volts. ¿Okay? Entonces, resumo los momentos, ¿sí? Y lo voy a hacer con una pequeña imagen. Entonces, resumo el proceso de potencial de acción y lo voy a hacer con una imagen, ¿sí? Que puede que sea mucho más claro para nosotros, ¿sí? En un primer momento, la neurona al interior está a menos 70 milivolts. Eso se le llama el momento de reposo. ¿Sí? Comienza a recibir mensajes, ¿sí? Y entonces, al empezar a recibir mensajes, se empieza a despolarizar. Es el momento de la despolarización, donde se da un potencial graduado, ¿sí? De menos 70 empieza a cambiar, ¿sí? Hasta llegar al umbral, que es el tercer momento, ¿no? El tercer momento es el umbral. Entonces tenemos potencial de reposo, ¿sí? Neurona en descanso, despolarización graduada, segundo momento, y que la neurona llegue al umbral. ¿Okay? Y en cuanto llega al umbral, ¿sí? Entonces se va a producir una reacción en cadena, una despolarización masiva, el cuarto momento, una despolarización masiva, que está aquí en azul oscuro, ¿sí? Y esa despolarización masiva lo que se produce porque se abren los canales de sodio, ¿sí? Se abren los canales de sodio, y entonces entra el sodio a la neurona, ¿no? Y una vez que llega a los 30 milivolts, ¿sí? Se entra al último momento, ¿sí? Que es el momento de la repolarización. ¿Sí? En la repolarización se activan las bombas de sodio que van a sacar al sodio del interior de la neurona, y eso va a hacer que la neurona regrese a su carga original, ¿sí? Y que entonces llegue a un estado de reposo otra vez, ¿no? Hasta que vuelva a recibir más mensajes, y cuando vuelva a recibir más mensajes se vuelve a dar el proceso, ¿sí? Ahora, hay dos situaciones. Todo esto es importante decirlo, sucede en 3 milisegundos. 3 milisegundos se termina todo el proceso, ¿no? Ahora, me parece también importante comentar que durante este proceso del impulso nervioso tenemos dos periodos, digamos, relevantes. Uno es el periodo refractario absoluto. Cuando la neurona está en este momento, ya no puede volver a generar un impulso nervioso, ¿no? Ya que llegó al umbral, tiene que pasar por todo esto para volver a generar un impulso nervioso, ¿sí? Y tenemos un periodo refractario relativo, casi al terminar el segundo milisegundo, ¿sí? En ese periodo refractario relativo, la neurona sí puede responder, sí puede generar un nuevo impulso nervioso, pero tiene que recibir más mensajes de los que habitualmente recibe. Si se fijan, cuando la neurona se repolariza, baja un poco más su nivel su carga electroquímica, ¿no? Baja un poco más del menos 70, ¿no? Y después llega otra vez a menos 70, ya a los 3 milisegundos, y entonces ahí puede volver a cargar, a generar un mensaje, ¿no?